define a la ciencia ficción como narraciones fantásticas intermezcladas con hechos científicos y visiones proféticas. En este género se incluyen diversos avances científicos que en algunos casos llegaron a la realidad, como cuando Julio Verne nos habla de los submarinos o incluso de las naves espaciales. En la ciencia ficción está la ciencia ficción blanda, la cual no está tan apegada a las leyes científicas, deja un mayor espacio a la imaginación. Y por el otro lado tenemos a la ciencia ficción pura, la cual lleva los lineamientos más estrictos de la ciencia y no deja un espacio a la imaginación. En Estados Unidos también está presente la ciencia ficción. Esto se debe a que está representada por el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción, el cual se encuentra ubicado en Seattle, el cual fue fundado en 1996 por la Sociedad de Ciencia Ficción y Fantasía. Cada año, este Salón de la Fama le rinde honores a 4 personas, cuyas personas deben estar relacionadas con la ciencia ficción y tener grandes aportaciones y excelencia. 2 de ellas que aún vivan y 2 de ellas que ya hayan fallecido. México no se podía quedar atrás, por lo cual se encuentra la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, la cual fue fundada el 9 de diciembre de 1992 por un grupo de escritores y aficionados a la ciencia ficción. Esta fundación fue el resultado de una discusión en la Convención de Ciencia Ficción y Fantasía en Tamaulipas del mismo año. Antecesora a esta asociación se encontró el Club de Ciencia Ficción en los años 60, dirigido por René Rebetes y Alejandro Jodorowsky, y en 1970 la Sociedad Mexicana de Ciencia Ficción. La ciencia ficción también es considerada por los medios, por ejemplo por el cine, en el cual se encuentra ubicado como un género cinematográfico, el cual se está basado en representaciones especulativas conforme a la ciencia de fenómenos imaginarios como los extraterrestres, así como el uso de medios tecnológicos como son las naves y los robots. La ciencia ficción también está presente en televisión. Esta aparece durante la época de oro de la ciencia ficción, primero en Gran Bretaña y después en Estados Unidos. Las técnicas de producción y los efectos especiales que el creador le da a la imagen de un mundo real la transmite a un mundo imaginario. Dentro del mundo de la ciencia ficción, la literatura ha logrado destacar enormemente, con algunos autores como Julio Verne. Julio Verne en este caso ha resultado ser una figura significativa de la ciencia ficción, ya que creó grandes mundos en su imaginación y máquinas que, aunque para su época eran adelantadas, actualmente fungen un papel importante dentro del desarrollo de la humanidad. Julio Verne tal vez nunca imaginó que todo lo que él imaginaba o describía en sus textos pudiera llegar a ser realidad. Sin embargo, Julio Verne representó en estas descripciones muchos de los aspectos de la ciencia ficción. Por otra parte, un estadounidense muy importante que también estuvo adelantado para su época y que desarrolló ampliamente el tema de la ciencia ficción fue Philip Dick. Philip Dick, por su parte, tuvo un importante papel, tuvo un desarrollo fundamental en el ámbito de la ciencia ficción en su literatura, ya que introdujo el cyberpunk, en el cual desarrollaba importantes recopilaciones de aspectos de ciencia ficción como la creación de autómatas, robots, y sus descripciones eran muy similares a otro estadounidense, Ray Bradbury. Ray Bradbury, por su parte, tuvo una idea distinta, ya que quiso darle a su literatura en ciencia ficción un estilo único e inigualable. Un ejemplo de este estilo fue el que plasmó en Fahrenheit 451, con el cual se destacó ampliamente en el ámbito de la ciencia ficción. Por último, uno de los autores más importantes, pero no menos significativo, fue Isaac Asimov. Isaac Asimov, por su parte, con la obra Yo Robot, también obtuvo buenas críticas dentro del ámbito de la ciencia ficción, ya que la historia que desarrolló en torno a los autómatas y la relación entre humanos y robots fue un preámbulo para lo que actualmente se está viviendo con el desarrollo de grandes máquinas, robots o incluso con el viaje al espacio.
Por último, los autores mexicanos han tenido un papel también muy importante dentro de la literatura de la ciencia ficción. Tal es el caso de los autores que fundaron la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía. Horacio Villalobos, Mauricio Schartz y José Luis Zárate son autores mexicanos que se han enfocado sus escritos y novelas cortas principalmente en temas de fantasía y ciencia ficción. Estos tres autores han destacado por sus aportaciones continuas a este género, sin descuidar la participación de México en estos temas. Si bien las películas son el claro ejemplo de la ciencia ficción, es importante recordar que estas películas no tendrían el éxito y el impacto en este género sin la imaginación y el criterio que tuvieron previamente los autores literarios. Hola, yo les voy a hablar acerca del cine y la ciencia ficción. Este género son solo adaptaciones de muchos cuentos y novelas que ya conocíamos de antes. De 1930 a 1950, este cine fue reconocido por el más bajo presupuesto, hasta el año del 68 que fue tomado más en cuenta. Nuestras recomendaciones de esta semana son Linterna Verde, porque a quien no le gusta ver sus cómics favoritos en una pantalla, Super 8, que se estrenó el 10 de junio del 2011, In Time, película que recaudó más de 13 millones de dólares en su primer semana. Star Wars, la película más importante y más reconocida de este género, ya que a partir de esta, los fans del género de la ciencia ficción salieron al aire. México también tiene una muy buena película, es El viaje al centro de la Tierra, basada en la historia de Julio Verne y dirigida por Alfredo Crevena. También es casi la misma historia, solo que mete cíclopes y muchos monstruos. Voy a hablar acerca de la ciencia ficción libros. El primero de ellos es Yo Robot, de Isaac Asimov, que fue publicado en 1950. En este libro, Isaac Asimov nos relata cómo los robots en un futuro van a tener una conducta muy parecida a la humana. También nos plantea las 3 leyes de la robótica, las cuales son sumamente importantes. Creo que es un libro muy interesante y que vale la pena leerlo, por si no lo han hecho. El segundo es La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, que fue publicado en 1898. Este libro nos data acerca de una invasión extraterrestre al planeta Tierra. El tercero, en lo particular, es un libro muy bueno. Es La Isla Misteriosa, de Julio Verne, el cual fue escrito en 1874 y nos relata la historia de Cyrus Smith y sus compañeros, los cuales se ven varados en una isla, la isla Lincoln. Bueno, durante toda la historia de la ciencia ficción ha habido autores que han dejado su huella en el mundo y hoy queremos dar a conocer ciertas frases célebres de ellos. La primera es de Julio Verne, que dice: todo lo que una persona puede imaginar, otra podrá hacerlo realidad. Y algo que caracteriza a los libros de Julio Verne es que él nos hablaba de cosas que en su tiempo ni siquiera existían y no se imaginaba que ahora haríamos uso de ellas. Creo que es básicamente lo que Julio Verne se refiere. Creo que algo que ha caracterizado a los escritores de ciencia ficción ha sido que ellos no se quedan solo con el ¿qué pasaría si?, sino que llevan esa cuestión al límite. El arte y la ciencia ficción. El arte y la ciencia ficción son conceptos que siempre han ido de la mano. El arte y la imaginación han llevado a la ciencia ficción por nuevos caminos. La imaginación siempre va un paso adelante de la ciencia ficción. ¿Quiénes son los responsables que se encargan de hacer estas creaciones? Los llamados artistas de maquillaje son los encargados de crear a los personajes de la ciencia ficción. Algunos de estos llamados artistas de maquillaje son Binet, que ganó un premio por haber creado a Vida Jones.